el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos. Hola, ya estamos en otro episodio nuevo de Podcast Enlazadas. Estoy muy contenta porque pues estamos pudiendo, ¿verdad?, tener estos episodios cada semana y es una bendición, como siempre, ¿verdad? Les digo que estemos aquí juntas, que estemos compartiendo y que podamos realmente poder aprender un poco más de la palabra y que nos ayuden, ¿verdad? Ustedes también a poder compartir todos estos episodios que nos ayuden a poder estar realmente enlazadas unas a otras. Y esto es si les son de bendición, ¿verdad? Así que estoy muy agradecida con Dios por este tiempo que tenemos hoy y gracias a Dios a toda la audiencia, ¿verdad?, que nos está escuchando, compartiendo y que está al pendiente de estos episodios. Y bueno, también ahí les estoy poniendo, ¿verdad?, sobre el libro Enlazadas. Recuerde que muchas iglesias empiezan, ¿verdad?, en este mes o tal vez en septiembre un nuevo currículum. Este es para grupo de mujeres pequeños para que puedan ayudarse a través de la mentoría, del discipulado, a tener una relación permanente enlazada a Cristo. Este libro ya lo tienen ahí accesible en Amazon. Ahí lo pueden adquirir y pedirlo para sus grupos. Aquí está la portada, miren, son unas uvas. Es un viñedo porque él tomó como cita, ¿verdad?, base Juan 15:5, donde dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, dice el Señor Jesús, nada podemos hacer. Y eso es verdad. Bueno, entonces ahí les dejo esa nueva edición. ¿Por qué es nueva edición? Porque amplié explicaciones, puse también un capítulo sobre un test de dones y ministerios donde usted, pues si lo hace el test correctamente, usted va a saber qué dones le ha regalado el Señor y en qué ministerio usted lo puede ejercer. También tenemos la página en Facebook de Podcast Enlazadas, así como está aquí también en YouTube, donde ahí también podemos, ustedes pueden seguir, ¿verdad?, lo que viene en un futuro. Pueden ver los reels, sobre todo cada episodio completo, ahí solamente hay reels y pueden escribir, esa página es de ustedes, pueden ahí ustedes también compartir cosas de la palabra de Dios. Y bueno, ya les había yo dicho la semana pasada, ya habíamos comenzado con este tema de por qué creer en la Biblia. Hoy vamos a la parte 2. Me gustaría que se remitieran a la parte 1 porque nos da mucha luz, ¿verdad? En por qué, si ustedes le preguntan, ¿por qué tú siempre estás leyendo la Biblia? ¿Por qué siempre haces referencia a la Biblia? ¿Por qué te gusta leer la Biblia? Bueno, usted puede dar alguna de estas razones que hemos estado viendo. Por ejemplo, la veracidad de la Biblia en cuestión geográfica, histórica, de poner a los personajes bíblicos que fueron reales con sus defectos, ¿verdad? Así como sus virtudes, su honestidad, cómo se ha preservado la Biblia, ¿verdad? Vimos ese descubrimiento grande que se hizo en el siglo pasado de los rollos del Mar Muerto, porque prácticamente encontraron todo el libro de Isaías escrito aún antes, o sea, es una copia antes de las copias que ya se tenían. Entonces, eso habla de que la Biblia es real, su veracidad, también como la Biblia ha afirmado ser también verdadera, la misma Biblia a través de citas bíblicas de sus autores, de más de sus 40 autores que escribieron la Biblia, cómo dan afirmación de la Biblia y sobre todo el Señor Jesús la usó bastante, la Biblia, para poder también dar muchas enseñanzas. Vimos también sus milagros,
cómo en la Biblia narra los milagros que se han dado, ¿verdad? Sobre todo el milagro de la resurrección de nuestro Señor. Y eso a nosotros nos hace también, pues, tener esa confiabilidad y creer en la Biblia. Y vimos la unidad de la Biblia, como a pesar de que fue escrito en un periodo aproximado de 400 años, está hecho, ¿verdad? Por varios autores, tiene 66 libros, estábamos viendo la vez pasada, y perdón, fue escrita en un periodo de 1600 años. Los 400 años es el periodo de silencio que yo les expliqué en el episodio anterior, dónde podemos poner esos 400 años de silencio, cómo podemos saber de esos 400 años de silencio y con qué libro. Váyanse y remítanse para que recuerden con qué libro ustedes pueden apreciar y poder conectar el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y bueno, como estos 40 autores diferentes que escribieron durante todo ese periodo, pues no hay más que constatar que el Antiguo y Nuevo Testamento se unen y realmente hay una continuidad hermosa, hermosa, y eso nos hace que sea confiable. Bueno, pues entonces siguiendo con la parte 2, vamos a seguir viendo otras razones y como ya les había mencionado, otra razón es la exactitud histórica y geográfica que tiene la Biblia en cuanto a su narración. Miren, todo esto yo lo constaté cuando fui a Israel, que me permitió ir hace algunos años, y de verdad que al estar en esas ruinas arqueológicas, el ver lo que han descubierto los arqueólogos y poder evidenciar que existieron esos lugares de los que habla la Biblia, esos poblados, eso hace para mí que siga creyendo en la Biblia, ¿verdad? Hay un registro, ¿verdad? Demostrado, confiable, que se da a través de la arqueología, de que nosotros hoy que podemos visitar la Tierra Santa o Jerusalén o Israel, como le llamen, le quieran llamar, pues vemos que la verdad es que ahí el escenario geográfico e histórico constata que la Biblia es real. Y de verdad para mí fue un antes y un después el cómo hago ya mi lectura bíblica desde que visité Israel. Y bueno, esa es una de las razones. La otra razón es cómo también el Señor Jesucristo mismo, como les decía, él mismo recomendó, perdón, la Biblia por medio de sus palabras y sobre todo de su vida. Recuerden la vez en que el Señor usó más la Biblia, bueno, la usó durante todo su ministerio, pero registrado lo tenemos en esos momentos de tentación que tuvo en el desierto, que el enemigo le estuvo tentando, y en esa enseñanza de ese sufrimiento personal, el Señor Jesucristo estuvo declarando las escrituras del Antiguo Testamento. Ahí ustedes lo pueden leer en Mateo 4, versículos 1 al 11, y luego Mateo 5, versículos 17 al 19. Y ahí el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Da constancia de que la Biblia es real. Y pues dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Esto está en Juan 5, 39 y 40, donde el Señor Jesucristo está instando ahí a sus seguidores en ese momento histórico, a sus discípulos, y que se quedó plasmado en el Nuevo Testamento para que nosotros nos recordemos, que escudriñemos. ¿Qué quiere decir escudriñar? Que las estudiemos a fondo. Toda esta palabra de Dios del Antiguo y ahora del Nuevo Testamento. Dice, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Así es, ahí nos da constancia de todos los sucesos que ocurrieron
del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y que a través de creer en Él como nuestro Señor y Salvador tenemos esa vida eterna. Y dice ahí también Él mismo, el Señor Jesús dice, y además estas escrituras, tanto el Antiguo Testamento, sobre todo se refería al Antiguo Testamento, dan testimonio de mí. Y eso, pues, no van a querer ustedes entonces venir para que tengan vida eterna, nos dice el Señor Jesucristo. Así que tenemos otra razón para creer en la Biblia. Otra razón es su exactitud profética. Miren, desde los días de Moisés, la Biblia predijo eventos que nadie quería creer. Antes de que Israel fuera a la tierra prometida, Moisés predijo que Israel sería infiel, que perdería la tierra que Dios le daba y que sería dispersado por todo el mundo y que se volvería a juntar y luego sería restablecido, según Deuteronomio 28, capítulos 28 al 31. Queridas, estas profecías se están cumpliendo. Desde que Israel es nación, se puede decir oficial en el mundo, desde el siglo pasado, que se oficializó como un país, han empezado a regresar todos aquellos judíos israelitas, ¿verdad? Que fueron esparcidos por todo el mundo. Así que esta profecía se está cumpliendo. Y no me voy a meter en cuestión política para nada, ni quiero crear controversia, pero Israel tiene promesas que se le hizo a Abraham en cuestión de adquirir una tierra y, y se está cumpliendo. Esas citas también de Ezequiel, capítulos 37, de esos huesos secos que se levantaron y resurgieron, son profecías que se están cumpliendo hoy y que usted y yo tenemos el privilegio de verlo con nuestros propios ojos, de oírlo. Así que por eso, una razón de por qué creer en la Biblia es la exactitud de esas profecías, porque se están cumpliendo. Entonces no nos queda más que seguir orando por ese pueblo de Israel para que, si está regresando ahorita a ese territorio físico, a ese país de Israel, que conozcan del Evangelio. Aquellos, todos esos judíos esparcidos por el mundo, hay ministerios que están alcanzando a esos judíos con el Evangelio. Ahí yo tengo 2 episodios, dos podcasts con una hermosa mujer de Dios, ¿verdad? Que ella nos narra porque ella es misionera allá en Australia, porque en Australia, por cierto, hoy mismo los judíos en Australia están siendo perseguidos, están siendo atacados, no los quieren atender en los hospitales, porque pues nada más por ser judíos. Entonces, cuando se enferman, algún judío les da miedo ir a los hospitales porque también les amenazan de hacerles daño ahí. O sea, imagínense los médicos, enfermeras que no quieren atender a los judíos por ser judíos. Se está dando un antisemitismo, un antijudaísmo, estar en contra del pueblo de Dios. Ahora, Dios no los escogió por ser perfectos, porque eran la mejor nación. Simple y sencillamente los escogió para que dieran, a través del pueblo de Israel, se mostrara Dios y se pudiese dar las escrituras, la Biblia. Y ellos necesitan de Dios como nosotros, necesitan conocer realmente ese plan, necesitan conocer al verdadero Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, porque todos los judíos ortodoxos están esperando a ese Mesías, y ese Mesías va a ser el anticristo para ellos va a ser el Mesías, pero realmente es el anticristo del que habla la Biblia. Entonces, todas estas profecías de las que habla la Biblia, de verdad, nos deben de traer esa convicción de que la Biblia es real. Y el punto central precisamente de las profecías del Antiguo Testamento es la promesa del Mesías, que va a salvar al pueblo de Dios de los pecados y posteriormente va a traer juicio y paz al mundo entero. Algo que los judíos no entendieron, muchos de los judíos no entendieron de la época del Señor Jesús, que Él era el verdadero Mesías, que venía en ese momento con el propósito de poder limpiar, de poder quitar el pecado del mundo a través del sacrificio que
el mismo Dios encarnado hizo a través de la cruz. Y ahora va a venir por segunda vez, pero ya como un rey de reyes, un señor de señores, a juzgar a todas las naciones que han hecho mal y a traer paz en el mundo. Entonces es necesario creer en estas profecías porque se están cumpliendo. Yo ahora que fui también a Israel me di cuenta que hay un museo, ¿verdad? Donde en ese museo están poniendo ya todos los artefactos para el tercer templo, porque el tercer templo va a estar ya ahí. Realmente lo pueden levantar en semanas y ya tienen todo lo que el templo necesita. La menorá, ya hicieron un arca, ya tienen ahí los trajes del sacerdote, ya los levitas, los que se están preparando para adorar ahí en el tercer templo, ya están ensayando. Se está cumpliendo las profecías, queridas, se están cumpliendo. Y creo que eso es una razón buenísima, muy, muy fidedigna de que la Biblia es real. Ahora, la supervivencia, otra razón sería esa supervivencia. Los libros de Moisés se escribieron 500 años antes de las más antiguas escrituras hinduistas, fíjense, hablando de otras religiones. Moisés escribió el Génesis 2000 años antes de que Mahoma escribiera el Corán. Y durante esa larga historia, ningún otro libro ha sido más amado ni más odiado que la Biblia. No se ha comparado, estudiado ni citado otro libro más, consecuentemente, que este precioso libro que es la Biblia. Y aunque millones de libros vienen y van, la Biblia sigue siendo el libro por el cual se miden todos los demás. Aunque los que se sienten tal vez incómodos con las enseñanzas de la palabra, que muchas veces la ignoran, sigue siendo el libro central de toda la civilización occidental sobre todo. Y pues también está llegando al mundo oriental, ¿verdad? Donde precisamente se están dando hoy día todos estos conflictos y donde hoy más que nunca se necesita llevar la palabra de Dios. Así que la Biblia fue escrita antes que cualquier otro libro de cualquier otra religión. Y de hecho otros libros de otras religiones se basan mucho en la Biblia, prácticamente. O sea, la Biblia es el libro por excelencia, inspirado totalmente por Dios y dado al hombre para direccionar nuestra vida, para tener esperanza en el mundo futuro, para poder dar a conocer a nuestro precioso Mesías Jesús. Y por último, otra razón muy buena y que realmente yo he constatado no solo con mi vida propia, sino a través de otras vidas, es que otra razón para creer en la Biblia es el poder que tiene para cambiar vidas. Y yo creo que si ustedes me quisieran poner ahí, escribir ahí en los comentarios, ¿verdad? Si para ustedes esto ha sido real, porque realmente los no creyentes muchas veces señalan a aquellos que dicen creer en la Biblia sin ser cambiados por ellos. Sin embargo, la historia está también marcada por aquellos que han mejorado a través de este precioso libro. Los 10 mandamientos han sido una fuente de dirección moral para innumerables personas y hasta para países. Dicen que el derecho romano está basado en los 10 mandamientos. Los salmos de David han ofrecido consuelo en momentos, ¿verdad? De grandes problemas, de pérdidas, que hasta el día de hoy, para mí los salmos es el libro de excelencia de oraciones. No toda la Biblia, pero los salmos. Ese hermoso sermón del monte que nuestro Señor Jesucristo dio a conocer para que millones de personas tengamos como un antídoto en contra del orgullo, en contra del legalismo, que por cierto, yo hice una serie del inicio del Sermón del Monte, ¿verdad? Con las bienaventuranzas, si quieren buscar esos episodios. También la descripción de Pablo del amor en Primera de Corintios 13, que ha tranquilizado tantos corazones, incluyendo el mío, tantas vidas cambiadas
de personas que se constatan también en la Biblia, como fue el apóstol Pablo, que de ser un perseguidor de la iglesia y haber querido y haber matado a varios primeros cristianos, el Señor se le aparece y él es uno de los apóstoles que él escribió la mayoría de las cartas, 13 cartas que están escritas en el Nuevo Testamento, las escribió Pablo a través de que su vida fue transformada al tener ese contacto con nuestro Señor Jesucristo. Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Newton, muchas personalidades que conocemos en la ciencia, en la medicina, en muchas cuestiones históricas fueron cambiadas sus vidas poderosamente a través de haber leído las escrituras y que el Espíritu Santo dio vida a esas escrituras y dio esos cambios. Naciones, tribus completas fueron cambiadas a través de la palabra de Dios, como los celtas de Irlanda, los vikingos salvajes de Noruega y los indios aucas del Ecuador, fueron transformados a través de tener acceso a la palabra de Dios. Y bueno, tantas vidas que a través del significado que tiene, ¿verdad?, la vida de nuestro Señor Jesucristo, de ese ministerio que hizo y de haber dado en obediencia su vida para poder pagar ese pecado en el cual estaba el mundo inmerso, y que a través del sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo hoy podemos acceder a la vida eterna, podemos acceder al perdón de nuestros pecados y podemos acceder también, usted y yo podemos acceder de una forma, se puede decir, relativamente fácil a la palabra de Dios. Aquí en Estados Unidos hay Biblias hasta de $1 o $2. Hay de todas las versiones son buenas. Han sido atacadas muchas versiones, sobre todo la nueva versión internacional, pero todas esas versiones, queridas, han tenido que tener muchos años de estudio, mucha gente dedicada a poder escudriñar bien las escrituras, a saberse bien toda la esencia histórica del momento histórico que se escribieron. Han tenido que estudiar el trasfondo histórico del pueblo judío y son personas muy sabias que el Señor les ha dado entendimiento en muchos idiomas para poder hacer todos estos diferentes tipos de versiones de la Biblia, que todas son, o sea, no se cambia la doctrina, no hay cambio, todo eso sigue ahí, la inspiración de Dios. Y de verdad, no sé, me gustaría quedarme mucho tiempo explicándoles. Hay Biblias parafraseadas que ustedes pueden entender mejor en nuestro vocabulario actual, donde ustedes pueden entender mejor la Biblia. Los seminaristas usan mucho la traducción de las Américas, esa traducción antigua, ¿verdad?, de Casiodoro de Reina. Como es muy antigua y usan un español de España, yo sé que muchas iglesias no quieren dejar de usar esa traducción, pero ya es muy antigua. Los jóvenes no entienden ese tipo de español. Hay muchas palabras que no se entienden. Entonces, gracias a esas nuevas traducciones, como la nueva traducción viviente, es que se nos amplía el panorama, y sobre todo con la dirección del Espíritu Santo entendemos la Biblia de una forma hermosa, donde somos redarguidos en nuestro caminar con Dios, podemos ser corregidos, podemos ser animadas. Tantas cosas que contiene la Biblia, queridas. De hecho, en el libro de trabajo de enlazadas hay 2 capítulos precisamente donde les enseño de qué forma tan sencilla podemos estudiar la Biblia y usted mismo enriquecerse cuando usted lea la Biblia y poder realmente abrir nuestra mente para que el Espíritu Santo nos traiga más luz y podamos entenderla. Hay herramientas de pasos para poder entender la Biblia y yo se los explico paso a paso en este libro de enlazadas. Pero la Biblia tiene poesía, la Biblia tiene historia, la Biblia tiene profecía, como vimos. La Biblia está llena de muchos tipos de escritura literaria, tiene la historia prácticamente de la humanidad, de
del pueblo de Israel, tiene la historia de los primeros cristianos, que si el libro de Hechos se siguiera escribiendo allí, usted y yo estaríamos inscritas en esa historia. Y de verdad, la Biblia es real. Dios, sobre todo, ¿verdad? Dios es real y Dios quiso plasmarnos su pensamiento, quiso plasmarnos su propósito a través de este hermoso libro que es la Biblia. La Biblia significa libros, es una biblioteca condensada, ¿verdad? En 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo. Y de verdad, se los dije desde la vez pasada, se puede leer de dos formas, se puede leer por temas, como teología sistemática, qué dice la Biblia acerca del pecado, qué dice la Biblia acerca de la salvación, y nos vamos a ir de un libro a otro para conocer esos temas. O la podemos leer como un libro cualquiera que usted ha leído normal, de principio a fin, de Génesis, Apocalipsis, a través de unas guías que usted, si lee de 3 a 5 capítulos diarios de la Biblia, empezando desde Génesis, yéndose de corrido todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hasta Apocalipsis, en un año terminamos de leer toda la Biblia. En fin, de verdad que el tener este maravilloso libro, y que aquí en Estados Unidos a veces no lo valoramos porque lo adquirimos en todas las formas, en todas las presentaciones. He visto que cada día sacan más presentaciones de las Biblias para que nos atraigan. Está la Biblia de la mujer, que yo estuve regalando en muchas iglesias en donde yo iba, porque trae toda la biografía de las principales mujeres que se habla en esos libros de la Biblia. Trae también un diccionario hasta atrás, trae también comentarios bíblicos. O sea, hay Biblias para todos, hay Biblias para los estudiantes de seminarios, hay Biblias para adolescentes que traen ilustraciones, hay libros para niños. De verdad, gracias a Dios que el Señor usa todas estas editoriales cristianas, a todas estas personas que se han dedicado a hacer de la Biblia, de verdad que siga vigente. El primer libro que se imprimió con la impresora esta de Gutenberg fue la Biblia. Ese fue el primer libro que se imprimió. La Biblia ha sido de verdad impresa como no tienen ustedes idea. Así como ha sido tan amada la Biblia, también ha sido muy atacada, pero la Biblia ha permanecido a través de los siglos. Estamos ya en el año 2026. Ya cuántos siglos han pasado y la Biblia es el único libro que se ha preservado por todas estas razones que hemos dado desde el episodio anterior como este. Así que les invito a que atesoren su Biblia, no a que la idolatren, ¿ok? Porque yo he sabido de mujeres que dicen, voy a tener mi Biblia abierta en el hogar porque eso me bendice. Querida, hermosa mujer, no. Lo que te va a bendecir es que tú la leas y la practiques. No podemos idolatrar la Biblia, ¿verdad? La Biblia se atesora en el sentido de que la leamos y la practiquemos. Por eso hice este libro de enlazadas con el fin de que usted tenga su identidad bien basada en Cristo, y esa identidad basada en Cristo, para que la tenga bien basada y cimentada, tiene que leer la Biblia. Y ahí hay capítulos en el libro de las hadas donde usted puede conectar y empezar a tener ese gozo y privilegio de estar leyendo la Biblia sin que se sienta aburrida, sin que lo use para dormir, sino para realmente llenar su alma, alimentar su mente, renovarla, y para que su espíritu esté siendo renovado cada día. Así que por eso le invito a que usted esté leyendo su Biblia. Y bueno, terminamos este episodio, seguimos con nuevos episodios, con nuevos temas. Esté al pendiente en la página de Facebook. Y como siempre les digo, queridas y amadas, pues nosotras, ¿verdad? Seguimos enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotras, y nos vemos en un nuevo episodio. Que Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.